¿Alguna vez intubaste a un paciente y en el fondo sabías que todavía no era el momento? No como error técnico, no como equivocación evidente, sino como una sensación que aparece un segundo antes de dar la orden de sedación. Esa voz muy quieta que dice, tal vez, todavía no, y sin embargo seguiste, porque el paciente se veía mal, porque el número en el monitor no te gustaba, porque en el servicio donde estás es lo que se hace cuando alguien llega así. Si esa pregunta te incomoda, bien, significa que eres exactamente el tipo de médico que debería escuchar este episodio. Bienvenidos. Bienvenidos a Turno Crítico. Este es un espacio donde hablamos de medicina de emergencias tal como ocurre, en tiempo real, bajo presión, con decisiones que tienen consecuencias inmediatas y que no siempre tienen una respuesta perfecta. No es una clase, esto es una conversación entre colegas, después de un turno difícil, reflexiones que salen del trabajo cotidiano, de la experiencia en uno de los servicios más complejos que tienen los hospitales, que es el servicio de urgencias. Mi nombre es Juan David Victoria, soy residente en medicina de emergencias de último año y hoy quiero hablar de algo que en urgencias nos incomoda mucho admitir, y es que a veces intubar es lo más fácil y no necesariamente lo más correcto. Muy bien, déjame llevarte a un escenario que probablemente ya has vivido. Quizás son las 11 de la noche. Llega una ambulancia con un hombre de 72 años con antecedente de un EPOC severo. Es fumador desde los 15 años de edad y los paramédicos reportan que ha venido presentando una disnea progresiva desde hace 2 días que empeoró de forma abrupta. Llega al servicio con un trabajo respiratorio que es evidente. Usa músculos accesorios, está en posición sedente, en trípode, no puede completar frases de más de 3 palabras. Traen una saturación registrada que llega hasta el 76% y con oxígeno, con FIO2 al 35%, la saturación mejora al 88%. Ingresa con una frecuencia respiratoria de 32 y se hace una gasometría arterial al ingreso del servicio que muestran un pH de 7,22 con una presión arterial de CO2 de 78, un bicarbonato de 28. Y aquí viene lo importante. Está alerta, agitado, algo agitado, pero el paciente está alerta, consciente, te mira con los ojos abiertos, te habla, te dice que le falta el aire. Y en ese momento, en ese exacto momento, algo dentro de ti dice hay que intubarlo. Ese impulso es real, lo he sentido y la mayoría de nosotros lo hemos sentido. Hay algo en ver a un paciente que trabaja así para respirar que definitivamente activa un instinto de intervención inmediata. El razonamiento es casi automático. Si sigo esperando, quizás el paciente se va a cansar, va a colapsar y entonces ya no voy a poder hacer nada. Y esa lógica, aunque comprensible, merece que la revisemos detalladamente porque tiene una falla importante, y es que asume que el único camino entre donde está ese paciente ahora y el colapso es la intubación.
y eso en muchos casos simplemente no es verdad. Lo que pasa en muchos servicios de urgencias y también en, en, en el mundo prehospitalario, el mundo prehospitalario avanzado, pero sobre todo en los servicios de urgencias, es que la intubación de secuencia rápida se ha convertido en ese reflejo automático frente a la dificultad respiratoria severa. Y hay razones históricas para eso. Durante mucho tiempo, la vía aérea avanzada fue considerada el estándar de oro para el manejo del paciente crítico. Intubar era sinónimo de control, era sinónimo de estar haciendo lo correcto. El tubo endotraqueal generaba una sensación de seguridad, de que la situación estaba bajo mano, controlada. Y eso se reforzó culturalmente. El médico que intuba rápido era el médico que actuaba. El que se demoraba, el que intentaba otras cosas primero, a veces era leído como el que dudaba, como el que no estaba listo para la situación. Y esa presión cultural es real y moldea muchas decisiones todos los días, aunque pues nadie lo nombre explícitamente. Hay dos automatismos concretos que quiero señalar porque los veo con frecuencia y a mí me ha pasado y creo pues que vale la pena hablar de ellos y el primero es el del Glasgow. La escala de Glasgow se creó originalmente para estratificar el pronóstico neurológico en trauma cráneoencefálico. No se creó para decidir si alguien necesitaba intubación, cualesquiera que fuera su condición clínica, fuera de trauma. Sin embargo, pues en muchos servicios existe una regla táctica y es que a veces se dice que un Glasgow menor de 8 es intubación de forma automática, independiente de la condición que esté llevando a ese deterioro neurológico. Y eso genera situaciones donde intubamos a pacientes que tienen una alteración de conciencia que es en algunos casos reversible. Por ejemplo, un paciente con una crisis posictal profunda o alguien con hipoglicemia severa que todavía no ha recibido algún bolo de carga de dextrosa, o por ejemplo un intoxicado que está en el nadir de su intoxicación pero cuya tendencia es a mejorar, como sucede por ejemplo en la intoxicación por benzodiazepinas. En esos casos el Glasgow pues está bajo no porque el cerebro esté en un peligro estructural, sino porque está temporalmente perturbado. Y si esperamos, si corregimos la causa, si damos soporte mientras la causa se resuelve, muchos de esos pacientes no necesitan el tubo. El segundo automatismo es el de la protección teórica de la vía aérea. Esta idea de que si el paciente no está perfectamente consciente, entonces no puede proteger su vía aérea y por lo tanto hay que intubar para protegerla. El problema es que protección de vía aérea no es un interruptor que se prende o se apaga. Es un continuo, un paciente que abre los ojos al estímulo verbal, que retira ante el dolor, que tiene reflejo nauseoso. Ese paciente tiene mecanismos de protección de su vía aérea que están funcionando. No son perfectos, pero funcionan. Y la pregunta clínica real no es si tiene la protección de vía aérea de un paciente sano, sino si el riesgo de no intubar en ese momento supera el riesgo de intubar. Hablemos de lo que dice un poco la evidencia, integrando esto un poco mucho más de manera conversacional, y es que, por ejemplo, la ventilación no invasiva, ya sea CPAP o BiPAP, según el contexto clínico, lleva décadas siendo estudiada en pacientes con falla respiratoria aguda. Lo que encontraron los investigadores de manera consistente es que en pacientes correctamente seleccionados, la ventilación no invasiva reduce la necesidad de intubación
acorta los días en unidades de cuidados intensivos y reduce la mortalidad y disminuye además las complicaciones asociadas al ventilador. En el EPOC, por ejemplo, con exacerbación aguda e hipercapnia, esa evidencia es tan sólida que en muchos centros de referencia ya no se considera de primera entrada realizar o ético realizar un ensayo clínico con un brazo sin ventilación no invasiva. Es decir, negarle el BiPAP a ese paciente hoy se considera una práctica inaceptable y sin embargo, en muchos servicios de urgencias de nuestra región, el primer reflejo sigue siendo el laringoscopio. Ahora, quiero aclarar que en algunos casos esta a veces es la única opción y está bien. Si es la única opción y el paciente lo necesita, hay que hacerlo. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, por ejemplo, el CPAP ha demostrado mejoría más rápida del trabajo respiratorio y de la saturación que el manejo solo con medicamentos. Los pacientes llegan a mejor evolución clínica con menos intubaciones en el camino y menos intubaciones, por supuesto, significa menos neumonías asociadas al ventilador, menos traqueostomías, menos tiempo en UCI y menos complicaciones en cadena. Luego está, por ejemplo, el paciente inmunosuprimido, que es quizás el caso más importante para entender, porque cada intubación tiene un costo fisiológico real en estos pacientes. En pacientes oncológicos, trasplantados, pacientes con VIH, pacientes en tratamiento prolongados con corticosteroides, quizás intubar e ingresar al ventilador mecánico tiene una mortalidad dramáticamente más alta que en la población general. Y es entendible, pues, porque el pulmón de estos pacientes es un pulmón que ya está comprometido y la flora bacteriana es diferente. El sistema inmune no puede responder igual y cada día en el ventilador es un riesgo adicional aumentado. La evidencia en este grupo dice con mucha claridad y es que trate de agotar todas las opciones no invasivas antes de cruzar esa línea de la intubación. Y cuando haya que cruzarla, que en algunos casos es necesario cruzarla, pues que sea con una conversación honesta con el paciente y la familia de lo que esa necesidad implica. Y hay algo más que quiero nombrar porque pues casi nunca se habla de esto en los servicios y son los riesgos del procedimiento mismo. Y es que la intubación de secuencia rápida en urgencias pues no es un procedimiento del todo limpio y ausente de consecuencias. La hipotensión post-intubación, por ejemplo, es uno de los mecanismos más frecuentes de lo que pensamos, especialmente en pacientes que llegan en algún estado de choque, de tanto trabajar para garantizar esa respiración y esa oxigenación y que de repente reciben sedación y pierden ese tono simpático que los mantiene, digamos, con algo de vida en ese momento previo a la intubación. Otra complicación es la hipoxia durante el procedimiento y eso ocurre. La intubación esofágica, por ejemplo, no reconocida, ocurre. El barotrauma en un pulmón que ya está enfermo también ocurre y no estoy diciendo que no debamos intubar cuando hay que intubar, estoy diciendo que ese procedimiento tiene un costo real y ese costo debe estar justificado por una indicación real y no por un automatismo propio. Quizás hablemos un poco, desglosando el caso de este paciente de 72 años. Quizás lo primero que deberíamos hacer es hablar con el paciente. Recuerden que este proceso de hablar con los pacientes en servicio de urgencias muchas veces lo olvidamos por las mismas características del servicio, pero esto es esencial. Le explicaría a este paciente lo que está pasando, le diría lo que voy a intentar hacer, que es ayudarlo a respirar con una máscara especial
que no es un tubo, que él sigue despierto y que si no mejora en los próximos minutos, pues vamos a tener que tomar otras decisiones en conjunto. Esta conversación, aunque sea breve, pues es una conversación que es humanizada y también es información clínica. El paciente que responde coherentemente, aunque sea con 2 palabras, me está diciendo que su cerebro todavía está perfundido. Y luego, quizás a este paciente le iniciaría un reto con BiPAP. En EPOC con hipercapnia, los parámetros quizás que ajustaría sería un UNIPAP entre 10 y 14 y un IPAP entre 4 y 5 y ajustaría una FiO2 para garantizar unas saturaciones entre 88 y 92%, no más de eso. El techo de saturación en estos pacientes importa, porque en el paciente con EPOC severo, la hipercapnia crónica es ese estímulo respiratorio predominante y si lo sobresaturo, pues puedo empeorar esa retención de CO2 y paradójicamente deteriorarlo. Vamos a monitorear a este paciente de cerca, ver cómo se comporta su trabajo respiratorio, su frecuencia respiratoria, cómo se comporta su nivel de conciencia, cómo se comporta la gasometría arterial a la hora o a los 30 minutos de haber iniciado esta pauta de tratamiento. Y si hay mejoría, seguimos. Y si el paciente se deteriora, pierde la conciencia, el trabajo respiratorio empeora, los gases empeoran, pues lo intubamos, pero esa intubación ya no es un reflejo. Es una decisión que es informada, es tomada después de haber intentado lo menos invasivo primero, si las condiciones clínicas del paciente así lo permitían. Y entonces, ¿cuándo deberíamos de entrada intubar sin intentar nada más? Pues evidentemente, cuando ese paciente está, por ejemplo, en paro o en preparo inminente con una encefalopatía hipóxica severa, siendo la hipoxemia la causa principal del deterioro clínico de este paciente, necesitamos rápidamente garantizar una nueva suplencia de oxígeno y la mejor forma de hacerlo en estas condiciones es mediante una intubación inmediata. Cuando el paciente, por ejemplo, no puede proteger la vía aérea de ninguna manera, como en una alteración profunda del estado de conciencia que no tiene tendencia a la mejoría en el próximo lapso de tiempo. Cuando hay, por ejemplo, una indicación mecánica directa, obstrucciones de vía aérea superior, donde previamente hay que intentar desobstruir estos pacientes y después lograr compensar su proceso de oxigenación, pacientes con angioedema masivo, trauma laringio, por ejemplo, pacientes cuando hay una hipoxia refractaria que no responde a ninguna medida inicial. En esos casos el tubo va, sin dudar y sin demora, porque la demora en intubar a un paciente que realmente quiere intubar también aumenta de forma considerable la mortalidad. Pero el paciente que trabaja para respirar, que me habla, que está alerta aunque angustiado, ese paciente, pienso yo, que merece la oportunidad de, de darle una medida adicional, algo, algo que quizás pueda ser menos invasivo que sedarlo, paralizarlo y conectarlo a un ventilador. Quiero quizás cerrar este episodio con alguna reflexión de alguno de mis colegas profesores que me dijo una vez que intubar a alguien quien no lo necesita no es protegerlo. Intubar a alguien que no necesita es hacerle daño. Y a veces eso es difícil de entenderlo cuando tenemos esos casos que ameritan o que nos ponen a pensar si el paciente realmente necesita ser intubado o no. Y es que muchas veces nosotros en urgencias vemos el proceso de intubación como un proceso de rescate, como una medida heroica. Y muchas veces lo que estamos haciendo es mucho daño. El contexto correcto lo es todo, pero hay que tomar decisiones basadas no en automatismo, sino en condiciones clínicas. Hay una condición que quizás
a veces es difícil nombrar y nos ha llegado a todos y quizás todos hemos pasado por estos momentos, y es el paciente que llega, por ejemplo, con una enfermedad terminal o con una condición donde pues, el ventilador o la intubación per se no va a cambiar el curso de su vida, sino que va a prolongar el proceso de muerte natural. Ese paciente existe, llega a urgencias con mucha frecuencia y a veces todos o la gran mayoría de ellos sin voluntades anticipadas, con un panorama clínico que muchas veces no es para nada claro. Mm, en muchas ocasiones llegan con una familia que está en pánico, que nos pide que hagamos de todo, que no lo dejemos morir, a pesar de que ellos también en muchos casos son conscientes de la condición terminal de sus familiares. Y nosotros, formados para actuar, intubamos porque necesitamos rescatarlo. Y luego ese paciente que no tiene unas expectativas de vida más allá del mismo proceso crónico de su enfermedad, pasa semanas en la UCI, sedado, sin poder despedirse, sin poder decir realmente lo que quería decir. Y es que pues este es un panorama difícil y quizás yo no tengo una respuesta perfecta para este tipo de pacientes. Lo que sí creo es que en urgencias debemos desarrollar el coraje para hacer esas preguntas difíciles, incluso cuando el tiempo amerita, y es, ¿qué quería este paciente para sí mismo, por ejemplo? Hablar directamente con los familiares. ¿Realmente esta intervención lo va a ayudar o solo va a prolongar su sufrimiento? Esas preguntas no son renunciar a entender, son la forma más profunda realmente de atender a ese paciente. Quizás la próxima vez que estés frente a un paciente con dificultad respiratoria severa y sientas ese impulso automático de pedir el carro de intubación, la caja de sedación, detente 2 segundos. No para no actuar, sino para actuar mejor. Y pregúntate si realmente este paciente ya falló en ventilación no invasiva o realmente nunca lo intentamos. ¿Tiene una contraindicación real para administrar BiPAP o CPAP? ¿O estoy intubando porque es lo que este paciente necesita ahora? ¿O porque es lo que me hace sentir que tengo el control? Hazte estas preguntas cada vez que tengas un paciente en estas condiciones. Créeme que estas preguntas pasan por la mente de nosotros y pasan de forma rápida. No necesitamos tener un tratado de reflexión frente a estas circunstancias, no. Podemos pensar claramente y ir actuando en resonancia con lo que nuestro paciente necesita y con lo que la clínica nos está indicando. Si este paciente quizás pueda beneficiarse de una ventilación no invasiva o si este paciente necesita ser intubado de forma inmediata. La diferencia entre la opción más rápida y la opción más correcta a veces es la diferencia entre un paciente que sale de urgencias caminando y uno que sale de la UCI 6 semanas después con una traqueostomía, o quizás ni siquiera salga. Gracias por estar en este turno crítico conmigo. Este es el episodio número 2. Si este episodio te generó alguna pregunta o alguna duda sobre tu propia práctica o una conversación pendiente con tu equipo, entonces quizás cumplió su propósito. Déjame tus comentarios si tienes preguntas, si tienes dudas o si quieres simplemente generar un debate para que hablemos, para que conversemos. Nos puedes seguir, recuérdalo muy bien, en el canal de YouTube, el Dr. Juan David Victoria. Ahí van a encontrar este podcast, también en Spotify como Turno Crítico, un podcast de urgencias sin filtro. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @urgencias sin filtro, TikTok, urgencias sin filtro, para que estén también al tanto de nuevos artículos y nueva evidencia que vamos actualizando a diario sobre medicina de urgencias y sobre cuidado crítico. Dale un like a este video,
para que esta comunidad siga creciendo y para que quizás este tipo de contenido llegue a muchas más personas y que podamos hacer reflexiones interesantes. Muchas gracias a todos por estar en este nuevo episodio y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Turno Crítico, un podcast de Urgencias sin Filtro.